Hola, mi nombre es Carol Morelos, soy estudiante de la carrera de Ingeniero Industrial Administrador de octavo semestre y hoy les voy a explicar un poco acerca del modelo de redes. Este es uno de los temas que se ven en la materia de investigación de operaciones de modelos determinísticos y la llevan actualmente en cuarto semestre. Primero hay que comenzar por definir lo que es un modelo de redes. El modelo de redes es una de las herramientas más utilizadas para tomar decisiones. El modelo de redes nos ofrece un panorama general acerca de las relaciones de los componentes que interaccionan dentro del mismo. Hay ciertos elementos que componen el modelo de redes. Uno de ellos son los nodos, que los nodos son todos los puntos que nosotros vamos a estar viendo dentro del modelo de redes. Estos nodos son unidos por una serie de líneas, que estas líneas son conocidas como arcos. El conjunto de los arcos y de los nodos componen lo que es una red y nosotros tenemos 5 metodologías que nos pueden ayudar a resolver un modelo de redes dependiendo de la situación que queremos resolver. Una de ellas es el árbol de expansión mínima, la ruta más corta, flujo máximo y PERT-CPM. El modelo de redes es utilizado en diversas áreas de una empresa, como lo son producción, distribución, planeación de proyectos, localización de instalaciones, administración de recursos, planeación financiera, entre muchos otros. El primer método que vamos a ver hoy es el de árbol de expansión mínima. Algunas características que se deben considerar para que nos ayuden a determinar que este es el método óptimo para resolver el modelo de redes es que normalmente en el diagrama no se presenta un origen o un fin. Otra de las características es que los arcos no representan alguna dirección. Y por último, es un modelo de optimización de redes que consiste principalmente en enlazar todos los nodos de forma ya sea directa o indirecta, logrando que la longitud que se recorra entre los arcos sea la mínima. Nosotros vamos a construir una tabla de iteraciones donde vamos a registrar primero el número de iteración. Abajo vamos a ir colocando los nodos conectados. Después tendremos los nodos por conectar, que serán todos los nodos pendientes. Y abajo los valores de relación, que estos son los que vamos a ver representados en los arcos de nuestro modelo. Para verlo de forma más clara vamos a hacer un ejemplo. El problema 1 nos dice, se desea conocer la distancia mínima que se puede recorrer en los diferentes municipios de Nuevo León. Determina la ruta con una mínima sumatoria de valores que permita conectar todos los nodos. Primero hay que saber identificar cuál es el método que vamos a utilizar. El problema nos lo dice muy claro. Nosotros queremos conectar todos los nodos y buscar la distancia mínima. Entonces, como tenemos esos datos y no presenta un origen o un fin, podemos decir que necesitamos utilizar el método de árbol de expansión mínima. Como podemos ver, nosotros tenemos un modelo de redes que está compuesto por 7 nodos. Entre ellos algunos están conectados. Y arriba de cada arco nosotros podemos encontrar las distancias recorridas en kilómetros. Entonces, el primer paso para resolver este problema por el método del árbol de expansión mínima, debemos empezar por construir nuestra tabla de iteraciones. Primero vamos a colocar el número de la iteración, que sería el número 1 o nuestra tabla número 1. Abajo colocaremos el punto de inicio, que en este caso yo tomé Monterrey. Como el problema no nos da un nodo de inicio, podemos elegir cualquiera. Después vamos a colocar todos los nodos que estén pendientes o nodos por conectar, que en este caso serían los municipios restantes de Monterrey, que sería Santiago, San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina, Escobedo y Guadalupe. Después debemos determinar cuáles son los nodos que están conectados con Monterrey. Tenemos que Monterrey conecta con San Nicolás, con Santa Catarina, con San Pedro y con Santiago. Entonces, lo que nos interesa son los valores o las distancias recorridas en cada nodo. Monterrey conecta con Santiago, por lo tanto vamos a colocar 8 kilómetros. Monterrey con San Pedro son 9 kilómetros.
Monterrey-San Nicolás, 11 kilómetros, Monterrey-Santa Catarina, 10 kilómetros. Y como podemos ver, Monterrey no conecta con Escobedo o con Guadalupe. Por lo tanto, en la tabla, en esos valores no ponemos nada. El siguiente paso es determinar cuál es el dato menor dentro de mi tabla de iteraciones, ya que lo que se busca es encontrar la distancia mínima recorrida. Por lo tanto, el dato menor que tenemos en esta tabla es el 8, y esa sería nuestra ruta seleccionada, de Monterrey a Santiago, 8 kilómetros, y es el dato que vamos a utilizar para construir nuestra tabla número 2. Recuerden que el problema termina cuando todos los nodos queden conectados. Ok, como paso número 2 debemos de construir nuestra segunda tabla de iteraciones. Tenemos como número de iteración 2. Abajo seguimos con Monterrey y si vemos ahora tenemos menos municipios o menos nodos por conectar, ya que la ruta seleccionada fue de Monterrey a Santiago. Ahora, el nodo de Santiago pasa a ser un nodo conectado. Y debemos determinar ahora cuáles son las conexiones que tiene Santiago. Santiago tiene conexión con San Pedro y con Escobedo. La conexión con Monterrey ya la habíamos establecido en la tabla anterior, por lo tanto ya no se considera. Ahora los datos que nos importan son los de San Pedro y los de Escobedo. El recorrido que hace de Santiago a San Pedro son de 9 kilómetros y de Santiago a Escobedo 6 kilómetros. Ahora de nuevo debemos de seleccionar la distancia o el dato menor de toda la tabla. En este caso el dato menor es un 6, por lo tanto la ruta que vamos a elegir es la de Santiago a Escobedo con 6 kilómetros. Ahora vamos a construir nuestra tabla número 3, que sería la iteración número 3. Seguimos con nodos conectados Monterrey, Santiago y ahora agregaremos el nodo de Escobedo, que fue el que conectamos en la iteración pasada. Y arriba solo tenemos nodos pendientes San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe. Si vemos los datos de Monterrey y de Santiago son los mismos, y ahora debemos determinar cuáles son los nodos que conectan con Escobedo. Escobedo conecta con San Pedro, con Santa Catarina y con Guadalupe. Si vemos también conecta con Santiago, pero Santiago ya lo tenemos considerado como un nodo conectado, entonces no entra en nuestra tabla de iteraciones. Ahora de nuevo procederemos por elegir la distancia más pequeña, que sería en este caso el 4. Por lo tanto, agarraremos la ruta de Escobedo a San Pedro con una distancia de 4 kilómetros. Ok, vamos a continuar con nuestra iteración número 4. Tenemos de nuevo Monterrey, Santiago y Escobedo como nodos conectados y a esta le vamos a agregar San Pedro, que fue la ruta que conectamos en la iteración pasada. Y nodos por conectar únicamente tenemos San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe. Los datos son lo mismo, ahora debemos de determinar los datos para San Pedro y ver cuáles son los nodos con los que conectan. De los nodos pendientes por conectar únicamente tenemos que San Pedro conecta con Santa Catarina y no conecta con San Nicolás o con Guadalupe. Por lo tanto, en la ruta San Pedro-Santa Catarina colocaremos un 9. Y de nuevo, seleccionamos cuál es el dato menor en nuestra tabla de iteraciones. En este caso, el dato menor es un 5. Por lo tanto, seleccionamos la ruta de Escobedo a Santa Catarina con una distancia de 5 kilómetros. Ahora construimos nuestra tabla número 5, nuestra iteración número 5. Tenemos los mismos datos Monterrey, Santiago, Escobedo y San Pedro. Y le agregamos como nodo conectado Santa Catarina. Ahora solo tenemos pendiente por conectar San Nicolás y Guadalupe. Debemos determinar cuáles son las rutas o los nodos que conectan con Santa Catarina. En este caso tenemos San Nicolás y todos los demás no los incluimos porque ya son nodos conectados.
y Santa Catarina no conecta con Guadalupe, por lo tanto únicamente utilizamos el 12, que sería la distancia que recorre de Santa Catarina a San Nicolás. Y seleccionamos de nuevo nuestro dato menor, que en este caso sería el 6, que es la ruta de Escobedo a Guadalupe. Ahora, para construir nuestra siguiente tabla, que es la iteración número 6, agregamos a los nodos conectados el de Guadalupe. Así únicamente nos queda pendiente el nodo de San Nicolás por conectar. Ahora, debemos de ver cuál es el nodo que conecta con Guadalupe, que sería San Nicolás y Escobedo, pero Escobedo ya no lo consideramos porque es un nodo ya conectado. San Nicolás tenemos una distancia de 7, entonces lo colocaremos en nuestra tabla. Y volvemos a seleccionar cuál es el dato menor. En este caso es un 7. Así es como seleccionamos la ruta de Guadalupe a San Nicolás con una distancia de 7 kilómetros. Ahora vamos a construir una tabla de resultados que nos permita analizar todos los datos que fuimos obteniendo en las diversas tablas de iteraciones. En esta tabla vamos a registrar las rutas y los kilómetros de distancia. Entonces, como primer dato tenemos la ruta de Monterrey a Santiago, que si nos acordamos fue la ruta que seleccionamos como óptima en nuestra primer tabla de iteraciones. De igual forma la iremos marcando en nuestro modelo de redes para ir diferenciando cada ruta. Y tenemos que de Monterrey a Santiago se recorren 8 kilómetros. En nuestra iteración número 2 seleccionamos como ruta óptima la que va de Santiago a Escobedo con una distancia de 6 kilómetros. Para nuestra iteración número 3 seleccionamos la ruta de Escobedo a San Pedro con 4 kilómetros. En nuestra iteración número 4 seleccionamos la ruta que va de Escobedo a Santa Catarina con una distancia de 5 kilómetros. Para nuestra iteración número 5 tenemos la ruta que va de Escobedo a Guadalupe con una distancia de 6 kilómetros. Y finalmente en nuestra iteración número 6 seleccionamos como ruta óptima la que va de San Nicolás a Guadalupe con una distancia de 7 kilómetros. Si vemos, logramos el objetivo que era conectar todos los nodos y buscar la distancia mínima. Finalmente debemos de determinar cuál es la distancia mínima que se debe recorrer. Para esto únicamente seleccionamos o sumamos todas las cantidades que obtuvimos en los kilómetros recorridos y esto nos da un total de 36 kilómetros.